vamos a presentar en este segundo bloque los temas de permeabilidad del uso urbano, uso ambiental, leyes y planeación evolutiva. Alondra Martínez, David Garza, Yadira Viña, Vladimir Alcalá y Jesús Vargas. Más o menos en ese orden. Hay una segunda intervención de David. Entonces, les suplico a los que están conectados por Zoom, háganos saber sus dudas y comentarios. Al final trataremos de plantearles a los panelistas las preguntas que tengan a bien, y de cualquier manera el INPLAN nos está pidiendo entregar un documento de lo que es esta reunión. Entonces, nada se va a echar en saco roto. Adelante, Alondra, por favor. Gracias, Mario. ¿Sí me escuchó? Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Sí me puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Muy bien, para abordar este tema de permeabilidad o lo que son las zonas de borde, voy a empezar con lo que decía la doctora Olague, ¿no? Que la ciudad tiene grandes retos y uno no menos importante es el tratamiento de las zonas de borde. ¿Cómo vamos a manejar esta transición entre lo que es la zona urbana y la zona natural que se está dando, ¿no? En ese sentido, vamos a entender un poco la definición que maneja el Plan de Desarrollo Urbano vigente. Menciona que las áreas de borde o de límite de la ciudad deben contar con lineamientos normativos que dirijan las pautas de desarrollo y de transición entre esa zona urbana y lo natural. Esos lineamientos normativos a la fecha no existen. En este plan se han quedado como un listado de buenos deseos, se puede decir así. Como área de bordes también se entiende no solo esa línea que podemos ver de frontera donde se divide ese ámbito urbano de lo natural, sino también el contexto inmediato. En nuestra ciudad hay muchas zonas dispersas, es decir, aquellos fraccionamientos que se fueron quedando aislados, subutilizados, terrenos sobre todo, y zonas periféricas en la ciudad, o bien los que se localizan inmediatos a zonas naturales, pero que no han tenido el tratamiento adecuado en estas zonas de borde, ¿no? Sobre todo cuando están en contexto natural. Nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo está la zonificación actual en estas zonas de borde? Aquí me di la tarea de montar lo que es el PQ4, el polígono de contención urbana que ahorita mencionaba Claudio. Es el que tiene mayor número de reservas urbanizables en este caso. Y lo monté sobre las áreas naturales que están establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano, que son las áreas naturales de valor ambiental, ese verde fuerte que vemos ahí, las áreas de preservación ecológica, el verde más claro, recreación y deporte y SEDEC, que pueden diferenciarse a lo mejor por contener elementos de valor ambiental, ya sea por vegetación, inducida, natural, cerros, sierras, arroyos, presas, represas, etcétera, ¿no? Pero su escala de limitación y el criterio con el que fueron establecidos es muy poco claro. En muchos casos fue en el sentido de su topografía solamente. No existen usos en el PDU al interior de la zona urbanizada que propicien esta conexión del medio natural entre la zona del contexto que están las afueras con el interno, ¿no? Los ríos y arroyos que tenemos en la ciudad aportan servicios ambientales muy grandes. Sin embargo, la mayor parte de ellos han sido clasificados como áreas de recreación y deporte, no áreas de preservación, no como áreas naturales como debiera ser, ¿no? Entonces su vulnerabilidad pues ante peligros de inundación o otros peligros está muy fuerte. Aquí vemos a detalle las definiciones precisas de el AMBA y preservación ecológica. Mayormente fueron ubicadas en áreas no urbanizadas, predios baldíos, rústicos. Su clasificación ha sido en función topográfica, pendientes mayores al 30% solamente, más no de su valor. Se permiten usos deportivos en su tabla de compatibilidad, ciertos usos agropecuarios, antenas, criaderos de ganados, en fin, instalaciones especiales son compatibles en usos de preservación ecológica o de AMBA, lo cual genera incongruencia, ¿no? Porque si observamos la ciudad, hay situaciones de hecho, como en el caso de Cementos, que tiene establecido un área de valor ambiental y pues vas y lo visitas la zona y es lejos de serlo, ¿no? Igual con el río Chubíscar, tiene un área de recreación y deporte en el río Chubíscar, siendo que ambientalmente debiera preservarse. En el caso de recreación y deporte, los escurrimientos que están en la ciudad cuentan con uso de recreación y deporte como si todos fueran parques lineales, siendo que muchos de ellos ya están canalizados o encauzados y lejos de ser un parque lineal o un área natural, son islas de calor porque están canalizados o asfaltados en toda su extensión.
¿sí? Las zonas de SEDEC con alto valor ambiental, según el PDU, por estar localizadas en contextos naturales alrededor de las presas, cerros, etcétera, la normatividad no ha sido aplicada. Aquí lo podemos observar en el esquema inferior, donde se observan fraccionamientos en uso de suelo SEDEC que no difieren de los que tienen un uso de suelo habitacional cualquiera, como el H45 o H35, donde el criterio debió haber sido utilizar el 50% nada más como construible y el resto se quedaba como natural. ¿Qué pasó con todos estos criterios normativos? ¿Cómo es que se quedaron en el olvido y se quedaron como buenos deseos? Nos pasamos a la siguiente, por favor, Mario. ¿Qué dice el PDU vigente con estas áreas de borde? El PDU vigente cuenta con una serie de criterios para estas zonas situadas y los divide en 3 series. En las zonas de borde de montaña, cómo debiera ser su tratamiento, en las zonas que están en un borde de valle y en las zonas que están en borde de ríos. Presenta esquemas y criterios sobre cómo debe ser el aterrazamiento en los cortes de los cerros, cómo debe ser el tratamiento de las zonas federales, cómo debe ser esa transición en cuestión de densidad, zonas más densas al interior de la ciudad, cómo va bajando la densidad y la intensificación del uso de la tierra para preservar y conservar. Están muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué de esto se debe de quitar y qué de esto se debe conservar a nuestro criterio? ¿Cuál sería la urgencia de modificar estos criterios? ¿Será que realmente estaban mal o simplemente habrá que aplicarlos normativamente? A lo cual apoyo la moción que decía ahorita Lili Méndez, ¿no? Vamos a fortalecer y crear un nuevo instrumento, pero tomando en cuenta lo bueno o lo que ya estaba en el anterior, que no era necesariamente falla, sino que la falla mayormente estuvo en que no se aplicó normativamente o que no le dimos el instrumento a la dependencia, que en este caso le toca emitir algún dictamen para que ellos puedan marcar esos criterios o esos límites a los desarrolladores, ¿no? Esa es mi conclusión. Hagamos que esto suceda. Gracias. Adelante, David. Gracias, Alondra, gracias, Mike. Bueno, en mi caso me toca comenzar con un par de láminas comparativas de algunos polígonos de los que ya se han estado hablando ampliamente en el bloque anterior, con el polígono en específico de la zona de borde del plan. Creemos que para entenderlo pues hay que visualizar ambos y entender también pues las condicionantes que se ubican en esos PSUs o PQs, como por ejemplo el tamaño de los lotes mínimos, las densidades que deberán, como bien lo mencionaban en el anterior, sobre todo ser atacadas específicamente a los polígonos de actuación en donde están actuando, ¿no? Los 200 metros cuadrados pues es demasiado amplio para un cinturón de todo el perímetro de la ciudad. Entonces, cada situación deberá ser atendida específicamente a la situación en la que se encuentra. En este caso, obviamente, también lotes de hasta 900 metros cuadrados, densidades mínimas de una vivienda por hectárea, que pues, si lo vemos con el PSU 5, pues, además de que en algunos casos ya no se cumplen, pues es bastante soñador pensar que en esos específicos creo yo y creemos en el grupo que me ha tocado que me invitaran, y parte de esto ha sido una gran oportunidad, y creo que para nosotros es una oportunidad única en este borde de la ciudad implementar todas estas estrategias que conocemos, que hemos visto en otros lados. Nuestros vecinos al norte lo saben hacer muy bien. En Hermosillo, lo hemos platicado con Alondra, han habido avances importantes y creemos que es una oportunidad de ver esta relación, este punto, como una línea, como un borde, como una barra, como una espalda, porque al final lo que produce es que le estamos dando la espalda a la naturaleza y empezar a pensar en cómo le damos la cara, y nuestra mejor cara, y abrir puertas, ventanas, en vez de tener muros y pues lo que eso genera, que son basureros, espaldas y demás. Y bueno, con eso vamos a 3 ideas muy rápidas sobre la planeación de borde. Una primera, que creo que es la más importante, la que más se ha mencionado: definir qué es lo que queremos salvar, qué es lo que queremos cuidar, qué es lo que queremos restaurar. Enfoquémonos a los importantes y definamos qué queremos hacer. Hay muchas estrategias, en específico algunas de relación de
lúdica o de ejercicio, de deporte en zonas de borde, como estos pequeños puertas de encuentro hacia las reservas ecológicas, donde también se pueden dar encuentros sociales, económicos y demás. El segundo es plantear estrategias específicas para desarrollos de tipo regenerativo en esas zonas de borde. No sé si no se ve bien allá, ahí está. Este es un caso muy en específico, pero pueden haber muchos otros en Tucson, Arizona, sobre pues cómo este paisaje lo conocemos bien todos, es el perímetro de nuestra ciudad, y cómo un desarrollo consciente y regenerativo habitacional puede ser el punto desde donde se emane esta regeneración ambiental, ¿no? ¿De qué nos hacemos cargo nosotros como habitantes? ¿Cuántos árboles vamos a sembrar? ¿De cuántos árboles me encargo yo de regar? Creo que es un tema muy de habitantes. Pasará también a los desarrolladores dejar de pensar en parques muy bonitos que se ven bien los primeros meses, pero luego nadie los cuida. ¿Cómo hacemos cómo hacemos esa mancuerna entre ciudadanos, desarrolladores para cuidar de esos espacios públicos? Y por último, bueno, ¿cómo implementamos estas ideas de densificación, el missing middle que llaman los americanos de la densificación? No necesitamos hacer torres de vivienda por toda la ciudad. ¿Qué pasa si solamente aumentamos un piso y empezamos a ver qué sucede con eso? ¿Cómo la ciudad se vuelve un poco más densa? Entonces, esas oportunidades que platicaban de que los terrenos, pues, de 1000 metros que hay en la zona de ciudad cercana, pues tenemos terrenos un poco mayores, ¿por qué no utilizarlos para hacer estos especies de experimentos, no? Muy bien, adelante. ¿Estás lista, Yadira? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, adelante, Yadira. Ok. Bueno, buena tarde a todos. Agradezco a los organizadores por la confianza y la oportunidad en participar en este foro, símbolo de apertura e integración. Y gracias a mis compañeros vamos a continuar más o menos con las mismas ideas que mencionaron mis compañeros. Les menciono, si podemos cambiar de diapositiva, por favor, que la sostenibilidad es la base para el desarrollo, para poder vivir en comunidad, entendiendo comunidad como la asociación de poblaciones de dos o más especies diferentes que ocupan la misma área geográfica al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción les menciono que el significado del concepto de sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades de las poblaciones futuras. Esto considerando siempre el desarrollo social, económico y el cuidado del medio ambiente en un marco de gobernabilidad. Para alcanzar esto, pues, ¿qué tenemos? Pues los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU, que fue presentada el 25 de septiembre del 2015. Esta iniciativa es una oportunidad para que los países y la sociedad emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás, sobre todo a los más pobres. De estos 17 objetivos que tenemos aquí presentes, se desprende el objetivo número 11, titulado Ciudades y Comunidades Sostenibles. Siguiente, por favor. Gracias. Que tiene por objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Las ciudades, en ocasiones, las vemos como los espacios donde se genera la contaminación, el hacinamiento, la pobreza, y de forma general, pues todos los problemas que conlleva la urbanización. Pero en realidad también son los lugares de las oportunidades, los lugares donde podemos encontrar las soluciones a estos problemas, porque ahí es donde centramos nuestra población y podemos aportar pues estas posibilidades de mejorar nuestras condiciones de vida. Siguiente, por favor. Para medir la sostenibilidad, pues existen una serie de indicadores que constituyen una herramienta para identificar rápidamente la problemática más críticas de las ciudades sobre la base de criterios técnicos objetivos. Los resultados, pues, son por medio de un índice y un semáforo de control
los cuales, bueno, constituyen una base de 107 indicadores sociales, ambientales y económicos. Siguiente, por favor. En el 2018 se generó un estudio para las ciudades de nuestro país, en donde nuestra ciudad pues no quedó muy bien posicionada, casi reprobada, y dentro de los 6 indicadores en donde tuvimos pues los índices menos satisfactorios, destaca la de vida de ecosistemas terrestres. Por eso está ligado todo esto a lo que estamos platicando el día de hoy, por ello la importancia de trabajar en las áreas de bordo que rodean la ciudad y que se encuentran en áreas de conexión directa con los ecosistemas naturales. Adelante. Gracias. Bueno, para ir cumpliendo, mejorando estos indicadores, tratamos de generar una serie de propuestas que buscan generar nuevas zonas de interés en las áreas que se conocen como valor ambiental para que las personas, primero que nada, conozcan estas zonas y después fomenten su conservación. Nadie cuida, nadie quiere lo que no conoce. Por eso es importante que fomentemos esto, que el conocimiento de estas áreas sea generalizado y que todos estemos informados de lo que poseemos a nuestro alrededor. Y como primer punto, se cuenta con lo que es el identificar la diversidad ecológica y su riqueza. Con ello se conoce como estar integrando ecológicamente la ciudad y las zonas que lo rodean, la diversidad de las comunidades que se integran y las especies con las que se cuentan, para ir generando pues todo un conocimiento global de lo que nos rodea. Reconocer la vegetación nativa. A veces vemos esta vegetación que está a nuestros alrededores como gatuños, como elementos poco estéticos, y realmente desconocemos el valor que tienen. El conocerlo no nada más es enlistarlo, sino también es ir identificando sus características para poderlas utilizar en las áreas verdes, tanto en el interior como en el exterior de la ciudad. Como lo decían ahorita mis compañeros, ¿no? O sea, tener la posibilidad de utilizar esto para embellecer nuestra ciudad. También, bueno, es necesario realizar un diagnóstico previamente de las condiciones básicas, específicamente de las características hidrológicas y edáficas, para fijar con ello el tipo de vegetación que se debe utilizar en cada espacio. Cada espacio es único e irrepetible, entonces tenemos que ir viendo cuáles son esas características para definir qué especies se pueden usar en ello. Bueno, aunado a ello, debe de existir una condición que permita limitar ciertas áreas por el valor cultural o ecológico que poseen, para conservarlas y sobre todo para disfrutarlas. Bueno, ya los siguientes puntos tienen una relación muy directa con lo que es la vegetación introducida, que es la que nosotros utilizamos con características de ornato en el interior de la ciudad, para que en lugar de utilizarla, tratemos de priorizar sobre lo que es la vegetación nativa y tratar de irla limitando lo más posible, esta ornamental, porque es la que requiere más consumo de agua e incluso más mantenimiento y por lo tanto mayor costo. Bueno, ya para finalizar, debemos impulsar la creación de zonas de interés social para las personas, para que acudan y disfruten estos espacios. Buscar el uso de lo que es la infraestructura verde y azul, que, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que nos ayudan a la utilización directa de los recursos que más carecemos. En el caso de nuestra ciudad es el agua. Y ya para finalizar, debemos ir trazando un camino para lograr un alto índice de sustentabilidad en nuestra ciudad, para mejorar la calidad social, económica y ambiental de la vida en los asentamientos humanos, y las condiciones pues se vayan mejorando, y sobre todo trabajar
por todos y especialmente por los más pobres. Esto nos marca nos marca la ONU, que es el objetivo principal de los asentamientos humanos. Y bueno, pues ahí vienen algunos ejemplos de cómo se está utilizando en estas imágenes, cómo se utiliza los espacios verdes de la mejor forma, dándole oportunidad al uso de esta infraestructura verde para que se maximice la utilización de los recursos. Muchas gracias. Adelante, David. Cerramos contigo, ¿no? Sí. Aguántame, que aquel es el Zoom. Ok. Bueno, ya para terminar, para cerrar rápidamente con este tema de bordes, esto es un ejemplo de algo no necesariamente exhaustivo, pero es una serie de pues, puntos normativas que debamos o podemos considerar. Esto es tomado del reglamento del plan de desarrollo igualmente de Tucson en Arizona. Hay otros ejemplos, pero por el tema climático creo que es el que más se nos asemeja y tomamos algunas ideas de ahí que no son exhaustivas y que deben ser importantes en todos los rubros. Y si los invito a que consulten el link después en el tiempo que tengan para ver en específico los casos que enumera, que creemos que es la normativa en la que debemos trabajar en zonas de borde. En específico es la zona de montañosa, entonces habla en específico del suelo, las condiciones del suelo y obviamente utilizar la tecnología y la ingeniería para hacer las construcciones estables, lo más estables durante la operación, durante y después de la operación. Luego el tema de afluentes de agua, dejar de canalizar los arroyos de nuestra ciudad, dejar de pensar que son años de lo que tenemos que deshacernos de ellos, usarlos para mejorar el paisaje de las zonas que estamos interviniendo, permitir cierta intensidad de usos que vayan de la mano con las características naturales de la zona que estamos desarrollando, preservar la calidad escénica es el punto más importante que creo que debemos tener todos y obviamente definirla, reducir el impacto físico, fomentando el diseño innovador y arquitectónico, traer ideas de fuera, pensar en grande, pensar en cómo en estos lugares podemos hacer cosas de una manera diferente. No tenemos que seguir haciendo los mismos fraccionamientos cerrados. Podemos innovar, esa es nuestra oportunidad. Proporcionar acceso vehicular seguro y conveniente, obviamente, considerar las pendientes máximas de 15% y promover todos los servicios públicos de la mano de los desarrolladores y la ciudad en esos equipamientos y donaciones que se están dejando, que no se queden como unos terrenos baldíos por 5, 10, 15 o hasta 20 años. No tenemos oportunidad de usarlo, sino en cuanto se haga el desarrollo, incentivar que la ciudad también ponga su granito junto con los desarrolladores para equipar, no para dejar un terreno de equipamiento, sino para equipar esas zonas. Y bueno, de nuevo los invito a consultarlos si les interesa. Y les hemos llegado a la liga. Pasamos al siguiente tema. Antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera agradecer, invitamos a todas las autoridades, no descarto que algunos estén conectados por Zoom, la verdad no tengo visibilidad, pero agradecer al ingeniero Gabriel Valdés que está presente aquí en el salón. Gracias porque llegó desde el principio y bueno, nos estaba escuchando. Gracias, Gabriel, como siempre. Gracias. Pasamos con Vladimir con el segundo tema. Ya dejamos el tema de permeabilidad urbana y ambiental para el tema de la planeación evolutiva. Bueno, daré una leve introducción a lo que el compañero Jesús Vargas va a desglosar. Es planeación evolutiva. Tenemos que sacar la caracterización del desarrollo. Tenemos una ciudad simultánea que tiene procesos de desarrollo concurrentes en el espacio y no acordes con la norma urbana. Tenemos ocupación irregular de mercado formal versus operación irregular, la cual a veces nos define en ciertos sectores, donde se ve claramente la afluencia de esta informalidad y que nos provoca un desorden y una coordinación de todo lo que podamos manejar en ese sector. También
pues podemos continuar con lo que es la ocupación y permanencia y acreditación y titulación, que es lo que nos conlleva a la ciudad simultánea. Con lo que continuamos es el seguimiento gradual del cumplimiento de objetivos a corto plazo, donde se aplique la normatividad por completo y sondear resultados y no crecer radicalmente como se plantea, sino ir viendo, aplicando en ciertos sectores y consolidando esas zonas para poder continuar y poder aplicar la normatividad a gran escala y estar viendo los resultados que estamos teniendo en corto plazo y no estar esperando resultados muy grandes a un tiempo que no es acorde. No sé. Ahí se va a preguntar. Perdón. ¿Qué tenemos? El proceso de conciliación gradual, fenómeno concurrente de ocupación del terreno. ¿Qué mecanismos podemos aplicar? La propiedad, todo el territorio tiene un dueño y tenemos que identificarlo. ¿Y qué normas usar? Pues tenemos el uso, tenemos las restricciones, tenemos lineamientos, los cuales tendríamos que seguir y aplicar y ir consolidando los subcentros en base a estas normas. La caracterización del aprovechamiento, que es la que la continúa. Tenemos un esquema de ordenamiento de territorio policéntrico con interconexión vial. Tenemos que ver desde lo local hasta las vialidades secundarias y primarias para ver cómo vamos creciendo y diseñando el espacio para poder dar referencia a todo el crecimiento que vamos a tener. Zona central de concentradores de actividades con servicios hacia su área de influencia, con transición gradual del interior de las zonas habitacionales hacia los corredores urbanos. ¿Cómo vamos a ir creando el crecimiento y la densificación entre estas zonas, desde lo local, igualmente hacia las vialidades primarias, y los corredores articulados según su función y distancia con respecto a los centros concentradores en cada zona, que eso lo vemos muy claramente, y en la zona donde estamos platicando, que es la zona oriente, cómo tenemos concentrada la vivienda en una parte y qué diferencias hay desde la zona industrial, el área comercial, que son ciertos corredores como la calle, podría mencionar la ECUS, cómo tenemos tanta saturación sin cumplir las normas que se manejan en esas zonas, y cómo también tenemos la zona industrial que va invadiendo y está comiéndose el área habitacional. Y también pues tenemos que identificar y mezclar la mezcla de usos de suelo complementarias, pero acordes a las necesidades que se van generando en esta zona. Ahora sí, le paso la palabra a Jesús. Gracias. Bueno, buenas tardes. En este proceso de planeación evolutiva, refiere el arquitecto Vladimir el esquema actual que tiene el sistema de planificación de nuestra ciudad, basado en estos policentros, estructurados a través de un sistema vial que permite articular todas las actividades de orígenes y destinos, zonas productivas, zonas de vivienda, zonas concentradoras de empleo, y que este proceso se va dando mediante una ocupación gradual del territorio. La ciudad que tenemos tiene un horizonte de planeación al 2040, donde tiene que ocuparse las reservas que están previstas. Hablando de sustentabilidad, con los ejercicios anteriores, la ciudad tiene este tope al 2040, donde están probadas las reservas que tienen que desarrollarse, donde en su momento, para hacerlo sustentable, participaron instituciones como la Junta Central de Agua y Saneamiento para ver el requerimiento de agua en cada horizonte de planificación y poder de esta manera garantizar ese servicio de recurso del agua para lo que se iba a desarrollar. En este sentido vemos que no es ajeno el proceso de planeación que se tiene en esta etapa con lo que se propone, el tener un esquema donde tenga un proceso de aplicación gradual,
Este proceso de aplicación gradual debe verificar el aprovechamiento que se hace sobre el territorio. A fin de cuentas, nuestra planificación, nuestro modelo de desarrollo, como en cualquier parte del país, atiende a la ocupación del suelo, atendiendo los recursos, atendiendo los lineamientos normativos y las necesidades de la población. Dicen por ahí los estudiosos que las ciudades están hechas de piedra, leyes y personas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues, ¿qué normas son las que sustentan la manera en que queremos nosotros aprovechar y ocupar el suelo? ¿Cómo queremos identificarlo? ¿Cómo queremos sacar el mejor provecho? ¿Cómo podemos hacer competitivas nuestras ciudades? Bueno, en estos esquemas debemos tener un plan de transición que permita tener plazos asociados a la ocupación del territorio y que de esta manera esta aplicación sea gradual. De esta manera podemos establecer cargas y beneficios de todo tipo, fiscales, normativos y económicos, que permitan ir superando todos esos estadios que se van teniendo. Esto no es automático. Lo que no se puede medir no se puede evaluar. De esta manera se precisa tener un diseño de indicadores de evaluación de los objetivos, acciones y estrategias que tenga cualquier instrumento, cualquier ejercicio de planificación para poder medir de manera real el desarrollo. De nada nos sirve tener un plan excelente, como en su momento fue el plan director urbano que tenemos para la ciudad de Chihuahua, reconocido, y que de estar en la primera década del siglo, en los primeros 5 lugares de índice de desarrollo social, pues bajar como estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ser la concurrencia de la aplicación de políticas. El instrumento ahí está y tiene sus bondades. ¿Cómo empatan las políticas con el desarrollo y las necesidades sociales? De esta manera, estos indicadores permiten evaluar la dinámica y los objetivos que se plantean, monitorear, dar seguimiento y evaluar los alcances que se pretenden en cada etapa dentro del territorio y actualizarlos de acuerdo a los resultados de los indicadores de cumplimiento. Es decir, los indicadores nos permiten evaluar y poder replantear la política que se está haciendo, o poder abrir nuevas reservas o cerrar. Tiene que ser un plan dinámico, no estático. De esta manera, si el plan precisa un horizonte de largo plazo, 2040, que tenga un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo, cada etapa de desarrollo tiene que estar medida y tiene que evaluarse para poder abrir nuevas zonas del territorio o densificar nuevas zonas del territorio, como pretende, por ejemplo, en este esquema de los polígonos de consolidación urbana que se están planteando. De esta manera podemos ir de manera transicional a hacerlo. La siguiente, por favor. Esta idea nos permite poder transitar del modelo que tenemos, si así se desea, de los subcentros y la zonificación, a la cual en la última década se le ha invertido una gran cantidad de recursos para consolidar la estructura, consolidar sistemas viales, consolidar todo tipo de servicios, precisamente para fortalecer los subcentros urbanos y poder, dentro de su área de influencia, dotar de aquellos servicios, empleo y satisfactores a la comunidad, y que estos estén interconectados a través de un esquema vial que ya está probado, que ha funcionado. ¿Qué ha faltado? Pues la concurrencia pública para poder desarrollarlos. Hemos tenido magníficos ejercicios de desarrollo para la línea troncal que tenemos, una donde han concurrido 3 administraciones diferentes y consecutivas para lograrlo. ¿Cuál es el reto? Pues apostar a lo que se tiene y mejorar lo que se pueda mejorar. Entre estos dos, de pasar del ejemplo que tenemos ahorita de planificación al otro, pues tenemos que establecer estos mecanismos, porque de un policentro pasamos a sectores muy radicales, muy definidos, que nos distorsionan un poco, sobre todo, lo que es el mercado del suelo. La ciudad, entre otras cosas, es un fenómeno económico en el cual se tiene que financiar el desarrollo de la ciudad. ¿Qué podemos tener aquí? De un proceso de ocupación en el corto plazo, pasar a un proceso de densificación en el mediano y posteriormente a uno de consolidación, ya sea para cada uno de los polígonos de consolidación o la ciudad en general. ¿Qué queremos medir? ¿Qué queremos evaluar? No podemos soltar de manera tan radical un proceso de planificación, porque ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo atendemos estos mecanismos financieros y económicos que demanda el mercado y que se equilibra solo de manera artificial? ¿A través de qué mecanismo? De esta manera podemos ver lo que está representado ahí en ese rectángulo azul. Un proceso de transición puede ser que mientras tenemos zonas o sectores establecidos actualmente bajo la planificación que tenemos en el PDU, se pueden ir incorporando estos polígonos de manera gradual y poder establecer mecanismos de evaluación que permitan atender si realmente se está buscando la densificación que se quiere, porque es el propósito nada más, densificar.
Entonces, ¿bajo qué parámetros quieres densificar para poder evaluar? ¿Estamos de acuerdo? Ahorita la economía de la ciudad no nos da para tener una atracción tan fuerte que tuviera una demanda extraordinaria de vivienda la que tenemos para poder ubicar en las reservas. Esas reservas para el desarrollo ya están probadas. Llama la atención cuando dicen, es que Chihuahua está creciendo, no debe crecer. Chihuahua está delimitada en los bordes de acuerdo al PDU y hasta ahí va a llegar. Las reservas que tenemos de acuerdo a la cantidad de población se extienden hasta el 2060 y son números del plan. Entonces tenemos reserva suficiente para seguir creciendo y recibir una oferta si es que hay un impacto en cuanto a la inversión pública. Entonces de esta manera nosotros podemos ir viendo de manera gradual, incorporando estos PQs, como mencionaba el arquitecto Claudio, así que haciéndole este acrónimo. Estos PQs se pueden ir incorporando en el tiempo, paulatinamente, para ir transicionalmente sacando el otro modelo de ciudad, si es que es lo que conviene. Entonces, dentro de este proceso, en vez de hacer un nuevo plan con estos 3 plazos, mejor haciendo un plan nada más con las políticas del corto plazo. Evaluarlo, y si realmente los indicadores nos dicen que ese es el seguimiento, bueno, se irán incorporando a otros. Es como tener una política de compensación. Es decir, si queremos aplicar una política de 0 autos en el centro de la ciudad y restringimos los estacionómetros, ¿cómo le compensamos a los usuarios de la ciudad que van en vehículo de otra manera a eso que le estamos quitando? Entonces tiene que haber una transición entre una cosa y otra. Hay ejercicios que se han desarrollado en el IMPLAN, la avenida Aldama, la avenida Venustiano Carranza. Vayan ustedes y vean ese proceso de desarrollo, de mejoramiento de ciudad, está bien la imagen, pero vean el impacto que tiene sobre los usos, sobre los comercios, y antes de la pandemia no hubo elementos que pudieran evaluar en el primer ejercicio en Aldama. ¿Qué ocurrió para poder evitarlo también en la Venustiano Carranza? Más del 70% de los establecimientos están cerrados. ¿Por qué? Pues porque le estás quitando un componente que requiere el sitio. Entonces, son políticas que hay que estar evaluando, hay que estar midiendo. Entonces, es el riesgo que se corre a no tener un proceso así. En esta otra lámina, pues bueno, aquí se ejemplifica en un corto plazo cómo podemos tener el modelo de ciudad actual con la incorporación de estos PECUs, donde podamos tener indicadores diversos, los que se requieran, los que sean necesarios de acuerdo a la realidad de Chihuahua, las necesidades y objetivos, que permitan evaluar realmente si la política de densificación que se pretende está resultando adecuada o qué aspectos hay que hacer para que no queden congelados en el tiempo, ¿no? Ni escritos en piedra las políticas del PDU, tiene que ser dinámico. ¿Por qué? Porque también la autoridad necesita mecanismos para poder evaluar, para poder aplicar, para poder medir, para poder regular ese proceso. Y cuando ponemos sobre la mesa este tipo de planeación, ¿cómo hacer posible que de la planeación se baje a la aplicación para el ciudadano común? Es a lo que se tiene que atender para las ramas productivas de la construcción, para los aprovechamientos que se tengan, para la persona que tiene necesidad de tener un espacio en la ciudad y que tiene que recurrir al mercado informal porque no tiene suficiente que le alcance para adquirirlo, ¿no? Entonces tenemos una ciudad asincrónica que mientras una va galopando sobre los procesos con toda la norma, tenemos otra que está rezagada, donde la gente no tiene suficientemente ingresos para poder adquirir a una vivienda dentro del mercado formal. Y están destinados a una generación sin servicios y sin satisfactores urbanos. Entonces, es una realidad. ¿Ven? Entonces, en este caso, pues como reflexiones finales, debe haber un proceso de aplicación gradual, debe haber un plan de transición por plazos asociado al territorio que se quiere ocupar o que se quiere densificar sin abrirlo todo, y tiene que haber un diseño de indicadores de evaluación que mida los objetivos, las acciones o las estrategias que se pretenden en cada etapa, ¿no? Yo pienso que de esa manera la misma autoridad puede saber qué capacidad de inversión tiene el sector público y privado, perdón, sobre todo el privado, a qué apostarle junto con el binomio, con el gobierno, para poder generar, a fin de cuentas, calidad de vida, que es lo que buscamos, que es el propósito para la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Salimos bien con tiempos. Tenemos, si alguien nos hacer algún último comentario o reflexión antes de pasarle la opinión a los analistas. Pues yo voy a hablar por el nombre de Yaira, que nomás decir que la ciudad está hecha de piedras, leyes, personas, dijiste, y flora y fauna que también tenemos que integrar, que es lo que nos está faltando y que nos tiene ahogados en un mar necesitamos espacios públicos. Entonces,
más agregar eso a lo que viene diciendo. Muy bien. Jesús Laimil. Pues como comentas, necesitamos espacios públicos, pero bien planeados, no como muchos que tenemos en fraccionamientos o en áreas que se van asolando, se van vandalizando y al último pues sale más gasto para la ciudad. Entonces, sí necesitamos espacio público, necesitamos quien lo cuide, quien lo mantenga y que atraiga hacia la población asistir a estos modos. Gracias. Muy bien. Voy a darles un espacio ahorita. Agradezco también, está conectado el arquitecto o el doctor Carlos Hernández del IPLAN. Muchas gracias, Carlos. Por ahí te mandamos un saludo. Y pues aprovecho el saludo para Carlos. La verdad creo que debe haber una reflexión seria hacia el Consejo del IPLAN, que hay muchos consejeros. La participación no se logra por obra y gracia de lo espiritual o de lo ajeno, ¿verdad? Se trabaja. Este proyecto lo empezamos a finales de octubre, han sido muchas sesiones de trabajo y la realidad es que es de sorpresa en sorpresa la participación. No menos hoy, en la mañana hablaba con Yadira, que he tenido poco contacto con ella a salvo de este proyecto, ¿no? Y le decía a Yadira, pásame tus generales para poder platicar un poquito de ti. Me decía Yadira, pues, ¿qué te digo? Tengo una maestría en ciencias y una maestría en educación, algo así. Creo que con eso me alcanza, digo. Hasta ahí no digas más. Entonces, la verdad es que la capacidad está. El tema es, en la manera de preguntar, vas a encontrar participación u omisión. Y creo que el Consejo del IPLAN tiene, como decía Memo, que evolucionar a realmente participar y no ser levantamanos de otras opiniones. A mí me tocó ser consejero, renuncié por tener proyectos distintos, pero sí creo que hay mucho por evolucionar por parte de los consejeros. Adelante, Manuel. Tienes la palabra. Muchas gracias. 5 minutos. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos y todos y muchas gracias por la invitación y me permito hacer unas consideraciones, ¿no? Compartir con ustedes unas consideraciones que ahora he estado haciendo, viendo las presentaciones, empezando con esta sobre la planeación evolutiva. Muchas veces se habla de ciudades humanas, ¿no? Ciudades hechas para las personas y me parece que este sea de verdad un tema extremadamente interesante por considerar las ciudades para las personas, alrededor de las personas, porque dan la oportunidad, ¿no? De evolucionarse de acuerdo a las necesidades de las personas y de la sociedad. Si pensamos al contrario de una planificación evolutiva, por ejemplo, un sistema extremadamente opuesto al sistema cinese, que un día por otro el gobierno impone una planeación, ¿no? Entonces, es exactamente el contrario de un trabajo democrático con la sociedad y es para nada sustentable, como se demuestra en su desarrollo en China. Los otros aspectos del tema del borde, ¿no? de la ciudad, otro tema extremadamente interesante y extremadamente contemporáneo, pienso. Muy bonita la frase, tenemos que dejar de dar la espalda a la naturaleza, al contexto, al territorio, sino darle la cara. Darle la cara porque la verdad que estas áreas, este ecotono entre la ciudad y el territorio son extremadamente ricos. El año pasado con el arquitecto Vargas hicimos un ejercicio de investigación y de diseño en una colonia aquí en Paso del Norte, una colonia que está atrás del campus, para investigar cuáles son los retos del diseño arquitectónico urbano en áreas como estas, y salieron ideas extremadamente interesantes para el desarrollo también económico, ¿no? de la sociedad, pero de la comunidad, eso por las personas y para y por las personas, ¿no? Entonces, tema muy interesante por eso de las actividades y todo. Me dio también mucho gusto ver una referencia a Milagro Cohousing. Yo tuve la oportunidad, el honor de trabajar con Milagro Cohousing en el 2019 por una investigación sobre el cohousing, y hablando con ellos, el tema muy importante que dicen, para nosotros es extremadamente importante cómo nos relacionamos con el territorio, con el cambio climático y con la naturaleza que hay alrededor de nosotros, aunque somos en un lugar muy desértico. Y aquí, sobre el tema del cambio climático, también es muy interesante pensar ciudades que se pueden adaptar al cambio climático, como vimos en la primera presentación. ¿Por qué? Porque hace unos meses salió el reporte del Intergovernmental Panel sobre el cambio climático y nos dio dos mensajes muy importantes. Primero, aclaró el cambio climático es humano, entonces es el resultado de la
humanas. El segundo es que ya no podemos regresar a un sistema anterior. Entonces, las ciudades, los territorios se tienen que adaptar al cambio climático. Aunque dejemos de mejorarlo, ya no podemos regresar a la situación preindustrial. Entonces, las ciudades se tienen que adaptar y estos trabajos en los bordes son extremadamente interesantes, extremadamente importantes porque son la llave para entender las soluciones. Última cosa, soy italiano y vi Cristoforo Colombo. Entonces dije una cosa sobre Cristoforo Colombo. No lo descubrió él, la reina no le daba el dinero, descubrió a alguien más, poquito más tarde. Pero también que fue un cambio de concepto, ¿no? Y también ganar el miedo. Afuera además más allá de la España, no hay la fin del mundo, sino hay la India, entonces cambia el concepto, cambia el miedo. Y aquí una reflexión no sé si puedo, una reflexión, pero ahora que tenemos el cambio climático, crisis económicas que pueden pasar quién sabe cuándo, estamos saliendo de una crisis sanitaria, Bill Gates dice, cuidados que puede regresar una crisis aún peor, sanitaria. Estamos en esta crisis. Mi preocupación, estos instrumentos que en todo el mundo, en todos los municipios se están desarrollando, ¿son suficientes o no son suficientes? Necesitamos algo más que sea un cambio de pasar el miedo, un cambio de concepto, como hicieron estos exploradores, ¿no? Al final del siglo XV. ¿Qué necesitamos? Y en esta reflexión, ¿no? que yo me estoy haciendo, cuánto es importante el rol de entender cómo podemos aprovechar de sistemas tecnológicos por el gobierno no el que sea el fin de la tecnología, pero aprovechar la tecnología para ciudades humanas. Y dos, cuánto podemos aprovechar de la creatividad de los jóvenes. Hace unos días leí un artículo de un filósofo que dice, oye, cuidado que Einstein a 25 años descubrió la fórmula E igual a mc. Entonces, la creatividad de los jóvenes, ¿cuánto los podemos integrar en estos procesos? Correcto. En 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. Pablo, por favor. Gracias. Pásalo, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas noches ya a todas y a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ahorita haciendo reflexión sobre lo que estábamos hablando, y es que yo creo que esa parte que dice planeación evolutiva, creo que la planeación tiene mucho que ver con que sea cambiante, ¿no? La sociedad es cambiante y debe ser cambiante. Nosotros como seres humanos, la normativa se debe adaptar al ser humano y viceversa, ¿no? Yo, inclusive ahorita me empecé a pensar muchas ideas, por ejemplo, en el lenguaje ahorita que es inclusivo, se habla de que la radio debe de ser que solamente compañeros y compañeras, pero no compañeros, y hay quien dice, oye, pues es que la radio... O sea, creo que lo mismo a veces el querer crear normativas que estén escritas sobre piedra es como pensar que el ser humano no va a cambiar. Leyendo un libro hace poco, el de Sapiens, no sé si lo han leído, de Yuval Noah Harari, y dice que el ser humano es el ser humano que cuando se estaba creado, que con el Neandertal, el Sapiens era mentalmente más inteligente, pero físicamente era más chiquito, el Neandertal era más fuerte. Entonces, siendo una especie que físicamente estaba más pequeña, se volvió una especie que era muy vulnerable físicamente, pero al mismo tiempo era vengativa. O sea, tenía que ver la manera de sobrevivir ante gente más fuerte. Entonces, desde ese entonces el ser humano se impuso sobre la naturaleza de una manera muy invasiva. En las ciudades hemos visto que esta parte de querer aprovechar la naturaleza de una manera abusona, si lo queremos ver así, pues es como que lamentablemente la manera normal o la manera natural del ser humano. Y ahí es precisamente donde la normativa se tiene que aplicar, pues para poder controlar a la bestia que es el ser humano, en pocas palabras, ¿no? Que hemos ido desde toda la vida. Me acordé ahorita porque dijo Alondra que le ha faltado mano dura para establecer y aplicar la normativa para encauzar el desarrollo, pues, de la ciudad, pero también el querer dar un manotazo sobre el escritorio sin considerar las necesidades humanas sería como querer pescar, y a quien ha pescado sabe que lo peor que puedes hacer es jalar el cordel de trancazo porque no vas a sacar el pez, ¿no?
se te va a escapar, sino tienes que ceder un poquito y viene para acá y otra vez cede y viene para acá. Entonces siempre hay que considerar esa normativa como algo que es cambiante, ¿no? O sea, como la sociedad fluye y las necesidades de la sociedad van fluyendo, las normativas también deben de tener esa capacidad de escuchar, de ser empáticas, pero sobre todo de buscar la equidad más que la igualdad. Nosotros, si vemos la pirámide de Maslow, no todos buscamos lo mismo. Hay gente, el concepto de pobreza, por ejemplo, hay gente que dice, oye, fíjate que esa persona es pobre o de bajos recursos, y en realidad a lo mejor esa persona, para su concepto, no lo es. Porque dentro de las pirámides, y aquí me puse a googlearlo porque no me acordaba así exactamente, pero hay gente que sus necesidades llegan a la parte fisiológica. Empezamos a pensar a lo mejor, oye, Punta Oriente tiene las mismas necesidades o de satisfacción de necesidades que a lo mejor la zona poniente de la ciudad, la oriente que la poniente no. De seguridad, a lo mejor hay otras zonas como la colonia, no sé, La Lealtad, o aquí el Paso del Norte, que a lo mejor sus necesidades fisiológicas sí están cubiertas, pero las de seguridad no lo están. Las sociales, puede ser que haya otras zonas que necesiten cubrirse otro tipo de necesidades, o de estímulo y la parte más alta de autorrealización, que estamos hablando a lo mejor de las zonas que económicamente son más privilegiadas, pero creo que la normativa debe jugar para todos, pero no bajo las mismas reglas, pero realmente considerando que se adapte, ¿no? Entonces, porque si no lo vamos a hacer, la sociedad va a buscar en dónde sí lo puedan hacer, ¿sí? El problema es los bordes. Inclusive ahorita estaba pensando, lamentablemente, en esta sociedad, pues las bordes podríamos hablar en términos constructivos como una junta fría, ¿no? Que es donde se puede resquebrajar la estructura de una sociedad. Lo vemos inclusive en la parte de la seguridad, que aquí son territorios de repente el crimen organizado, mientras estés dentro de una zona, allá dentro de la zona cualquiera que sea, no hay ningún problema, pero cuando llegas al borde es donde empiezan los roces entre una fuerza y la otra, ¿no? Entonces, ahorita hablando de los bordes es el problema, ¿no? O sea, esa lucha de que la mancha urbana se quiere imponer sobre la naturaleza, cuál está bien o cuál está mal, pues creo que hay que ver temas de densidad, temas de apropiación, pero una apropiación no invasiva, sino más bien que sea así como de manera más pausada o más tranquila, ¿no? No me acuerdo la palabra. Pero bueno, a fin de cuentas, en pocas palabras, así como el agua tiene memoria y sigue su cauce, creo que también ahorita hablando, la doctora Olague decía que la sociedad va a seguir su historia, ¿no? Si ahorita los españoles no hubieran descubierto América, seguramente hubiera descubierto otro país y de todos modos hubiéramos llegado al mismo punto, ¿no? Entonces, creo yo que todas estas cosas hay que considerarlas a la hora de querer establecer, no imponer normativas respecto a las ciudades que respondan a las necesidades cambiantes, y es muy correcto que los planes urbanos, a lo mejor estamos pensando en un PDU 2040, pero probablemente en el 2025 no tenemos que llegar al 2040 para pensar que no va a ser 2040 sino 2050. Aquí pasó en el TEC de Monterrey, nosotros teníamos planeado un plan 2030, lo estábamos planeando hace 5 años, y de repente nos llegó la pandemia y nos cambió la jugada. Y cambió el nombre de 2030 y le tuvimos que poner 2025. ¿Por qué? Porque esta planeación a largo plazo tuvimos que hacerlo un poquito más en corto porque nos dimos cuenta que era poco práctico pensar tan a largo plazo, ¿no? Entonces, hacerte zoom in y zoom out dentro de la normativa creo que es deseable, es sano para ver las necesidades que del día, y nos hemos dado cuenta en estos últimos 24 meses que las necesidades pueden cambiar. Lo que no necesitábamos hace medio año, ahorita probablemente subió o bajó en la pirámide de Maslow. Gracias, Pablo. Gracias. Cerramos con comentario de Polo Mares. No sé si estás por ahí conectado, Polo, creo que sí. Sí, muchas gracias, Mario. Pues escuché muy atentamente todo el foro. Primero agradecer a Tierra Urbana su participación, su esfuerzo hace meses atrás en esto.
Nos da mucho gusto y sí llego a la conclusión de que la capacidad profesional que tenemos aquí en Chihuahua, pues es mucha, es mucha. Eso anima que lo que logremos hacer aquí en la ciudad, pues vamos a ser los ciudadanos los que lo vamos a hacer y gracias por estos profesionales que están participando y que creo que es nuestro principal activo. Yo pienso que tenemos se nos han alineado los astros, tenemos una sociedad muy participativa, tenemos un gobierno municipal muy receptivo, tenemos un gobierno estatal igualmente. Entonces, pues la responsabilidad que nos queda es lograr algo que verdaderamente alcancemos una meta la que todos hemos soñado. No dejo de recordar lo que nos dijo Adriana Díaz el otro día, que no podemos estar soñando, tenemos que estar con los pies en la tierra y conocer nuestra ciudad como es, una ciudad que no está muy bien comunicada, que ha crecido pues con una serie de deficiencias, pero la realidad es que estamos en México, es un país en el que muchas ciudades así crecen, es nuestra idiosincrasia, somos un país todavía que nos falta mucho, entonces no debemos quejarnos, sino más bien adaptarnos a lo que está pasando y pues seguir adelante. Creo que la ciudad de Chihuahua somos varias ciudades, así como México es un mosaico de países dentro del mismo, también la ciudad de Chihuahua tiene varias ciudades dentro de la misma, entonces no se pueden aplicar los mismos criterios, pero sí es bien importante que la parte social, la parte de considerar a la persona humana, al habitante como el centro de lo que tenemos que lograr. Creo que es la base, ¿verdad? Ya estuvo el desarrollo económico, se ha priorizado en otros tiempos y nos estamos dando cuenta que no nomás es ese el que tenemos que lograr, hay un desarrollo social ahí que lo hemos dejado rezagado y eso nos está costando, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar mucho en eso. Efectivamente la pobreza, como decía José Luis, parte de la pobreza viene mucho de que el crecimiento, por ejemplo, de la vivienda popular, que no se ha dado en las condiciones que quisiéramos, pues eso genera otros problemas que finalmente las personas, los habitantes se van a lugares que en lugar de progresar, pues se quedan rezagados. Entonces, yo sí celebro que estemos trabajando en esto, que busquemos ser una ciudad que tengamos, pues efectivamente que seamos más habitantes por hectárea y no crecer tanto. El agua, que decían ahorita, es una limitante enorme, enorme. Nos hace buscar esa ciudad compacta que queremos, porque pues no podemos llevar el agua a muchos kilómetros, de por sí no la hay. Nosotros estamos pidiendo que sea una prioridad del municipio, aunque la Junta Municipal dependa del Estado, pues que sea una prioridad del municipio asegurarnos el agua para a largo plazo, ni siquiera para los próximos años, sino en el largo plazo, si no, pues no vamos a poder crecer. Y si no hay agua, pues tampoco puede haber agua morada para hacer crecer las zonas verdes y mantener la ecología que necesitamos, como lo dicen. Entonces, pues yo me felicito por estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que se esté trabajando en todo esto, que llegamos a un plan de desarrollo de la ciudad, pues perfectible siempre, pero que vaya por etapas en irse mejorando y hacer de nuestra ciudad una mejor ciudad poco a poco. Estamos muy contentos con ella, como vamos, pero pues creo que sí hay una oportunidad de seguir, de acelerar un poquito más el paso y hacer las cosas todavía mucho mejor. Muchas gracias y con esto termino. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por participar todos con tanto esfuerzo y tanto cariño por Chihuahua. Gracias, Puro. Gracias, muchas gracias.
Prácticamente estamos a punto de cerrar. No sé si, Jesús, tú ahorita no te tocó algún comentario de cierre prácticamente del bloque 2. Bueno, pues la ciudad tiene muchos retos que hay que estar considerando pues, para dar esta integralidad. No es una ciudad multifactorial, entonces este proceso tiene que atender todas las consideraciones que se han estado planteando en la mesa, ¿verdad? Y enfocarlas a aquellos estadios de ciudad que queremos ir logrando poco a poco, ¿no? Así. Muy bien, ahorita voy a hacer la palabra a Lorena, básicamente para el cierre, no sin antes agradecer a Pablo. Ayer teníamos ensayo y se nos fue la luz con el aire, así que pues no pudimos ensayar mucho. La tecnología requiere de un poquito de chispa, pero aquí estuvimos modelando y todo. Mi último comentario pues, es agradecerles a todos. Fue un trabajo que espero que los que lo tuvieron a bien de escuchar por primera vez, pues haya permitido observar esa persistencia, porque fueron meses, tal vez los mismos meses que se pretende ahorita para lograr implementar ese nuevo PDU. Y creo que está muy fácil presentar propuestas y no algo que ya modifique la ciudad, ¿no? Me llamó la atención las reflexiones que hizo Jesús en las reuniones de preparación, ¿no? Decía Jesús, oye, pues aún y cuando concediéramos, porque había algunas reflexiones donde no podemos partir de que todo está bien. Muchos desarrollos en la periferia, yo creo que fueron malos desarrollos, así se hubieran hecho en el centro, ¿no? Estaban mal hechos, su ubicación fue una cuestión situacional, eran malos en cualquier lugar donde los pusiéramos. Aquí hay algunos ejemplos donde esos grandes cambios que se vuelven portadas de libros de urbanismo o de revistas, fueron ejercicios a 20 años. Decía Jesús, pues a lo mejor podemos concluir que la ciudad es como un jorobado, y así de deforme y feíto, con lo cual no coincidimos muchos, pero aún y cuando coincidamos en el ejercicio de autocrítica, no le cortas la joroba de un día para otro, lo matas. Entonces, ese ejercicio voraz de querer modificar de la noche a la mañana lo que se ha hecho mal, pues creo que requiere de un proceso de adaptación por parte de la misma sociedad, de ese reconocimiento y de ese análisis un poquito más pausado y mucho más cruzado con la sociedad, que no creo que es indiferente. Creo que lo que hoy pudimos dejar como tierra urbana, más allá del apoyo a las opiniones que se vertieron, que fueron propias, no incidimos en provocar ninguna, es que las personas están deseosas de participar. Las 2 horas que le dedicamos aquí es lo menos. Lo que se le dedicó tiempo atrás fue bastante. Entonces, yo les agradezco a los que se conectaron. Logramos la meta de tener alrededor de 100 personas entre virtual y presencial. Esa era la meta que nos hemos planteado y se logró. Entonces, Lorena, te dejo la palabra y si hay comentarios, pues ahí abierto a los panelistas. Me retiro y con permiso, gracias. Bueno, sí, en el chat había 2 preguntas. Bueno, una era más bien una consideración del arquitecto Daniel Graves, donde hacía un hincapié en la importancia de la participación ciudadana, porque los ciudadanos son los que deciden qué son lo que requieren, pues de alguna manera, qué es lo que necesitan para tener una habitabilidad. Obviamente con la conjunción de la autoridad, la academia, la ciudadanía, la iniciativa privada, para poder hacer una dinámica enriquecedora. Hay otra opinión de la arquitecta Paulina Granjera que dice que se debe de integrar al discurso el tema del patrimonio arquitectónico de valor, porque, por ejemplo, en la poligonal de la ciudad cercana, bueno, se aplana y se devuelve a la ciudad, eliminando parte del valor que nos antecede como ciudad. O sea, que se reconoce ese valor. De hecho, se puso en la mesa de discusión, pero únicamente se señalaron algunos corredores en esa discusión, pero nunca hubo el tema de definir cuáles son las áreas a proteger. Entonces, son los comentarios que alcancé a ver en el chat. Y bueno, ya como conclusiones, creo que dentro de todo lo que vimos, la estrategia planteada ahorita por este documento que revisamos del PDU habla como unas capas de cebolla. Digo, estoy retomando palabras, es imposible resumir lo que se dijo en tanto tiempo. Y que se esperaría que los PECUs, así es como lo hemos denominado en nuestras charlas de trabajo, los 3 y el 4, que son los más periféricos, pues tendrían una gran espera en el tiempo para poder ser incentivados o desarrollados.
y que toda la ciudad requiere una oportunidad de desarrollo equitativo. Eso es lo contrario. En el caso de la vivienda, bueno, estos PECUs intentarían una problemática de la vivienda, ya que el tamaño del lote, el 80% de las viviendas en la ciudad tienen un lote menor a 200 metros, inferior a ese tamaño, por lo que es como complejo pensar que tenemos que concentrar el 50%, porque es lo que dice la política 2040, que en este documento, que el 50% de la población debe vivir en el 1 y en el 2, mientras que la realidad actual es que viven en el 3 y en el 4, el 70% de la población. O sea, es así como un poco como contrario. Que hay que saber cuándo hacer la política, hay que buscar siempre el equilibrio para toda la ciudad. El tema de la dotación de potencial de desarrollo a las áreas que tienen necesidad de dotarlo. De hecho, se menciona en la ciudad cercana que para que se dé esta propuesta, pues se requieren computar muchos escenarios y que puede que demore mucho en el tiempo que esto se logre. Chihuahua es ahorita lo mencionó el último opinador, el Don Polo, que decía pues que hay muchos chihuahuas, ¿verdad? Entonces tenemos realidades muy distintas en toda la conformación de la mancha urbana. Y que el tema del organismo gestor del suelo, que sería importante para poder aprovechar estos predios inutilizados, que no se sabe si se quedó una previsión de recursos monetarios para que realmente esto llegue a una conclusión, porque lo hemos mencionado, yo lo he mencionado desde hace mucho tiempo, pero se queda como en el limbo, pues, o sea, está, pero no está aterrizado. Que todo el territorio necesita implementar políticas diferentes, que por ejemplo que en las propuestas estas monocéntricas no incentivan la propuesta de la movilidad, que eso pasaría que la zona que ya está habitada pues quede con mucho más limitación de desarrollo, se limitaría su desarrollo. Y en las opiniones, bueno, algunas opiniones como Carlos Lado habla pues, de que hay muchos instrumentos jurídicos, que hay que definir, buscar sus políticas de actuación para mejorar el desempeño. En el caso del arquitecto Soto, menciona que, bueno, que hay propuestas anteriores y hay una realidad, o sea, como que hay que ver qué pasó con la implementación de un documento para la realidad que tenemos, porque esa manera de análisis nos puede brindar una mejor solución. Igual que la doctora Lague menciona eso de, pues pareciera que estamos haciendo como ensayos para no, pero que si se haga un análisis muy concreto, ¿por qué no se siguió? ¿Por qué esa propuesta quedó como pues en papel y no en ejecución? Y bueno, de alguna manera otros mencionan el tema, pues el incumplimiento de la normativa, ¿verdad? Que puede ser que a lo mejor está en el documento, pero que nadie le dio un seguimiento profundo. El tema del tratamiento de los bordes creo que no es tan tajante, damos de aquí para acá ciudad y de aquí para acá el borde, sino cómo hacemos esa transición en estos ambientes de conservación y los ambientes urbanos, que deba definirse políticas, o sea, ya estaban definidas, pero en la realidad no ocurrieron así, de hecho funcionan algunos desarrollos, ambas, pues que tenían que tener un cierto criterio de desarrollo, pues que no fue de esa manera. Y bueno, dentro de todo lo que hablaron David, buscar cómo haya desarrollo regenerativo y abrir a la implementación de infraestructuras verdes y azules. Llegamos al tema ya de la planeación evolutiva, o sea que no podemos hacer un plan a tan largo plazo cuando lo hemos medido, o sea, tenemos que hacer una medición de los resultados de esa política implementada para que nos dé oportunidad de redireccionar. En caso de que no funcionó, bueno, pues tenemos que cambiar la estrategia, algo no está funcionando, pero no esperamos a que ya sea demasiado tarde, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Pasaron muchas cosas, es tarde, y ahorita que creemos que porque nos vivimos en un papel, la ciudad va a cambiar radicalmente, que es un tema difícil de cambiar. Me quedo también con las opiniones de Manuel en el tema del cambio climático. Creo que no se mencionó en todo esto la importancia que tenemos que tener en el desarrollo urbano, porque es una realidad, y es una realidad que el hombre ha provocado el cambio climático después de que le echaban los científicos al cambio ambiental, con el tiempo planetario. Bueno, es una realidad y que no podemos detenernos ante eso. Sí, me quedo también con la idea de que debemos de ser
muy equitativos con el desarrollo de la ciudad, buscar equilibrio en que todos tengamos de una manera equitativa los mismos recursos. Por eso esta visión que planteamos de una ciudad policéntrica haría esto que hemos estado escuchando ahora con la pandemia de la ciudad cercana, la ciudad de 15 minutos, porque en estos policentros podríamos lograr una dinámica de movilidad de los ocupantes con esa flexibilidad y cercanía, sin tener que esperar a que suceda en estos casos. De alguna manera creo que se dijo mucho, creo que no resumí todo tal como era demasiado hora repetirlo, son las palabras con las que me quedo, y me gusta mucho esta frase que por ahí acuñó el Lili, que dice: Chihuahua no es un lienzo en blanco, esa parte de la ciudad es una realidad ya construida, no neguemos esa realidad, sino al contrario, hay que reconocer esta ciudad con su problemática y visualizar un proceso de reconstrucción sobre lo que ya está hecho. Ya no vamos a demorar y volver a hacer, sino reconozcamos eso que tenemos, y creo que con esto me gustaría cerrar este foro donde creo que esta frase de Chihuahua no es un lienzo en blanco, a mí me deja un resumen muy global de que no podemos pensar cambiar el río. Muchos dicen cambiar el cauce de un río nomás porque lo trazo en un papel. Gracias a todos, vuelvo a agradecer a los que nos acompañaron a distancia, a los que están aquí presenciales, a todos los panelistas, y como dijo Mario, efectivamente aquí fueron 2 horas, pero no sé cuántas sesiones tuvimos de mucha riqueza, de mucho aprendizaje, de mucha discusión, porque esto que estamos haciendo no es una crítica, es una propuesta de un puede ser, de lo que la ciudad de Chihuahua nos merecería a todos que tuviéramos. Muchas gracias a todos y buenas noches, que descansen, y nos esperamos pronto en una segunda edición, porque seguramente quedaron muchos temas en el tintero. Buenas noches, gracias.